Muy buenos días, mis queridos hermanos. Una vez más, bienvenido a este culto que gracias al Señor nos permite realizarlo todos los días domingos a las 9 de la mañana. Gracias por acompañarnos desde donde usted esté, ahí en su casa, en su hogar. Gracias al Señor que nos permite tener este tiempo juntos y poder compartir la alabanza, la adoración a nuestro Señor y también su palabra. Para eso les invito a orar. Vamos a pedirle a nuestro Señor su bendición en esta mañana. Oremos. Padre Celestial, gracias, mi Dios, en esta mañana, que tú nos permites una vez más reunirnos, Padre Eterno, a través de este medio. Te pedimos tu bendición, te pedimos tu ayuda, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, tu presencia en el lugar en donde cada uno de nosotros nos encontremos, mi Dios. Gracias, Padre Santo, estamos en tu presencia para pedir tu bendición, que tu palabra, mi Dios, alimente nuestro espíritu, que las alabanzas, Señor, alegren nuestro corazón, Señor, y tu presencia fortalezca, mi Dios, nuestra alma. Tu palabra, mi Dios, nos traiga más fe, Padre Celestial, esperanza, Señor, en el caminar, en esta senda, mi Dios, en la cual estamos para la vida eterna. Gracias, mi Señor. En tus manos nos ponemos y pedimos tu bendición. Gracias, Padre. Amén y amén. Mis queridos hermanos, les invito en este momento, como siempre vamos a tener nuestro tiempo de alabanza y adoración. El grupo de alabanza de nuestra iglesia ha preparado algunas canciones para cantar y honrar a nuestro Señor. Así que vamos a cantar la música del cielo, como dice por ahí una alabanza. Cantemos, mis hermanos. Saludos a mis amados hermanos con la bendita paz del Señor, y es un gusto volvernos a encontrar, volvernos a reunir a través de este medio virtual para juntos alabar el nombre de nuestro Dios. Les invito a mis amados hermanos a disponer su corazón para cantarle y alabarle con gozo y alegría al Señor. Aleluya, santo es su nombre. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria
transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. La palabra del Señor nos dice en Juan 15:13 que no hay mayor amor que el dar la vida por sus amigos. Jesús dio la vida por nosotros, Él es nuestro único y verdadero fiel amigo. Así que le invitamos, mis hermanos, a que junto con nosotros podamos entonar esta preciosa alabanza titulada Jesús mi fiel amigo. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro fiel amigo. Tú eres, Señor amado, ese amigo que nunca falla, Padre Santo y Dios Todopoderoso. Queremos cantar esta canción, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Padre. Santo eres tú, mi Señor. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Santo eres tú, Señor. Tú eres nuestro fiel amigo, Señor. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, lo eres todo para mí. Tú eres nuestro fiel amigo, Señor. Santo eres, Señor amado. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no
No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Bien, gracias al Señor por estos cánticos, a nuestro Dios, por alegrarnos así en el Señor. Vamos a continuar en esta mañana y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Proverbios, el capítulo 3, el verso 7. Y vamos a leer en la traducción de la Reina Valera contemporánea. Dice la palabra del Señor así: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, mi Dios, en esta mañana, porque nos permites, Padre, disfrutar de tu palabra, de tus enseñanzas, que nos encaminan por la senda de la vida eterna. Ayúdanos, fortalécenos y bendícenos en esta mañana, Señor. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús pedimos la presencia de tu Espíritu y tu bendición. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis queridos hermanos, si hay algo que impide muchas veces el crecer, el cada día mejorar en todos los aspectos de nuestra vida, es precisamente el creer que ya lo sabemos todo, que no necesitamos aprender, que no necesitamos mejorar, ¿no? Y de ahí alguien dijo: el que piensa saberlo todo, ya no va a crecer en nada, porque según él, ya no necesita más el conocimiento, ya no necesita aprender más, porque en su propia opinión, él cree que ya lo sabe todo. Y eso precisamente es lo que dice este verso. El rey Salomón, escribiendo los Proverbios, dice y aconseja a este tipo de personas: no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Y quisiera leer el mismo verso, pero en la traducción al lenguaje actual, que dice: no te creas muy sabio. Obedece a Dios y aléjate del mal. Las causas muchas veces de creerse uno más que los demás, o de creer que lo sabe todo, ¿no?, son algunas. Por ejemplo, el despreciar a los demás y pensar que uno es superior y que lo que piensa o lo que somos es mejor o somos superiores a los demás. Por tanto, ¿qué nos pueden enseñar las demás personas si son inferiores a nosotros? El conocimiento muchas veces también científico, filosófico, que adquirimos, a veces también es algo contraproducente, porque cuando lo obtenemos llegamos a cierto nivel en que pensamos que sabemos mucho más que todos y que no necesitamos ya aprender. La experiencia muchas veces vivida
de uno que ha tenido y que uno a través de esa experiencia piensa que todas las cosas similares son así, también muchas veces se vuelve en obstáculos, en pensamientos como una barrera que nos impide ver que hay otras situaciones, otras alternativas a la experiencia nuestra. Otros sin experiencia ni sin conocimiento, simplemente por su abolengo, por el lugar de donde proceden o por su apariencia física, igualmente se creen superiores, se creen que sabios en su propia opinión y también no necesitan ya más de los demás. Pero uno de los más quizás problemas graves es precisamente aquella persona que no conoce, que no tiene experiencia, que no se ha formado, pero ante una situación cree saber la manera de salir adelante, de resolver el problema, ¿no? Y esta ignorancia es la más todavía peligrosa, porque muchas veces eso nos lleva a la destrucción, sin el conocimiento para resolver alguna situación. Esto en la vida diaria lo vemos. Y esto es lo que precisamente a las personas no les permite muchas veces triunfar, llegar a la meta, mejorar para recibir la bendición en su vida o también para bendecir y ayudar a los demás. Mire, y esto generalmente nos lleva a la necedad. Esta posición de pensar que lo sabemos todo nos lleva a la necedad, nuestro entendimiento se oscurece, se nubla, o antes que se nubla, se ciega a recibir una nueva alternativa, un nuevo camino para la solución a nuestros problemas. No podemos crecer, generalmente nos quedamos en la misma situación, con la misma manera de actuar, con el mismo pensamiento durante toda la vida y ahí quedamos. No crecemos ya y por eso la Biblia es clara que en ese estado no podemos recibir más, no podemos de hecho avanzar en nuestra vida personal. Eso en nuestra vida diaria, en lo secular. Ahora, en lo espiritual es mucho más grave, porque generalmente este pensamiento de creerse sabio, ¿no?, nos lleva a practicar muchas veces el mal, el pecado, y con nuestro razonamiento humano justificarlo y no cambiar y no salir de aquella situación. Y esto a la final nos va a llevar a la destrucción, nos va a llevar al pecado constante, a no poder salir de ello, ni siquiera a buscar la solución. Esto al final, esta necedad nos va a llevar a la destrucción. Miren lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 22. Hablando aún de aquellas personas que muchos, ¿no?, dicen conocer a Dios o aún han crecido con cierto conocimiento religioso de lo que es el Señor. Pero miren lo que dice el verso 21 de Romanos 1. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien, se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Una de las primeras consecuencias de esto es que el pensamiento se oscurece, el corazón se endurece, se entenebrece, como dice aquí. Fue entenebrecido por la insensatez, por la necedad, por creerse sabio en su propia opinión.
Mire el Salmo 14:1, antes de ir al Salmo, el mismo capítulo 1, pero en el verso 22 dice claramente: profesando ser sabios, se hicieron necios o se hicieron fatuos, que va más allá de la necedad. Mire, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora sí, en el Salmo 14:1 dice el necio. Dice el necio: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esta necedad generalmente nos lleva a cometer actos inmisericordios contra el prójimo, a vivir de acuerdo a nuestro pensamiento, entre comillas, superior a los demás, creernos más que los demás, que ellos deben hasta servirnos, que nosotros nos merecemos el servicio y nosotros solo estamos ahí para disfrutar de ello o para aprovecharnos de ello. Cosas así. Y por eso se termina muchas veces esa mente y ese corazón necio, termina haciendo cosas, como dice aquí la palabra del Señor, abominables y sin hacer el bien, porque generalmente el pensamiento humano, los deseos del hombre no buscan hacer el bien o la voluntad del Señor, sino todo lo contrario. Cuando se apartan del Señor y terminan diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y por eso en el mismo Proverbios capítulo 26, versículo 12 dice: ¿has visto a un hombre sabio en su propia opinión? Es la pregunta que se hace. Más, dice, esperanza hay del necio que de él. Aquel que cree saber lo todo, cree ser más sabio que los demás. Claro, en su propia opinión, dice, más hay esperanza del necio que de él. Por eso el Señor, el llamado que siempre hace al hombre, ¿no?, es a reconocer primero la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Y todos necesitamos de la ayuda de Dios y de la ayuda de alguien. No podemos o no somos seres llamados a vivir solos o para vivir en soledad o como llaneros solitarios. Dios nos ha hecho y nos ha formado para vivir en comunidad. Desde la primera pareja que fue formada, les dijo que deben llenar la tierra. Y Dios nos ha dado el amor, precisamente la misericordia, para ayudarnos unos a otros. Y de esa manera recibir la bendición y bendecir a otros. Y por eso necesitamos la ayuda, la bendición de Dios y también del prójimo. Y cuando reconocemos esta necesidad, además de que la palabra del Señor dice que todos somos fallos, que todos somos pecadores, necesitamos reconocer nuestra necesidad para recibir la ayuda, el favor de Dios y de esta manera, sí, ser bendecidos y crecer, como dice la palabra del Señor, para salvación. Miren lo que dice Mateo 5:3 en el famoso Sermón del Monte. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, contrario a aquellos que se creen sabios y que según ellos no necesitan la ayuda ni de Dios ni de su prójimo. En cambio, aquí el Señor Jesús, proclamando esta verdad, dice: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque el reino de Dios les pertenece. Porque el que reconoce su necesidad con humildad recibe la ayuda, puede ser ayudado. Pero aquel que no reconoce, que piensa que aún en su estado más calamitoso, él está bien, los demás están equivocados, no puede ser ayudado. Y de esta manera muchas veces termina destruidos y perdidos, sin poder disfrutar de la bendición que el Señor tenía preparado para cada uno de nosotros. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Mire, en Amós 5:4 lo que dice: porque así ha dicho el Señor en estos casos, búsqueme y vivirá. Mire, contrario a aquel que
su camino de destrucción o muerte está por su pensamiento obstinado, por su pensamiento necio, por su pensamiento para él superior a los demás, destinado a la destrucción o a la soledad, y en el caso de la vida eterna, a la condenación. Dice en cambio, aquel que le busca, aquel que reconoce su necesidad, va a tener vida eterna. Porque aquel que reconoce y se acerca al Señor, recibe el perdón, recibe la misericordia, recibe la ayuda del Señor. Mire, y esto en todos los aspectos de nuestra vida. Hay gente que no consigue, que no recibe la ayuda por no pedirla precisamente. Por su orgullo, por su necedad, no pregunta algo sencillo, una dirección. Muchas veces la gente no llega al lugar citado o a la casa donde se le dio la dirección. ¿Por qué? Porque le dio vergüenza o por la necedad de cómo voy a preguntar, cómo los demás van a enterarse de que yo no sé. Y por esa necedad no logra llegar. Y en los aspectos, en muchos aspectos de nuestra vida. Por eso el Señor nos llama a reconocer nuestra necesidad, a siempre tener la actitud humilde para de esta manera poder aprender, poder recibir la bendición del Señor, poder recibir la ayuda de Dios y de esta manera ser bendecido, crecer, llegar a las metas que Dios ha puesto en nuestra vida, poder bendecir a los demás. Por eso el Señor nos dice que son afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, que si lo buscamos vamos a encontrar la vida eterna, vivirán, dice la palabra del Señor. Mire Isaías 55:6 lo que dice: busquen al Señor mientras haya oportunidad de encontrarlo, llámelo mientras está cercano. Porque muchas veces se deja pasar la vida con este tipo de actitud, y cuando ya queremos en realidad la ayuda o realizar aquello que tanto anhelábamos, ya no podemos. El tiempo se ha pasado, las fuerzas ya no dan, nadie ya cree en aquella persona y ya no es posible. Por eso, a tiempo debemos buscarlo al Señor. A tiempo debemos reconocer nuestra necesidad para de esta manera poder recibir la ayuda y la bendición de Dios. Y mucho más como hijos del Señor, aquellos que conocemos su palabra, aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, tampoco somos llamados a creernos ya superiores o ya completamente libres de peligros, que ya nada nos puede tocar, nada de eso. Todo lo contrario, Dios nos llama a ser sabios. Pero la sabiduría que vamos a ver empieza con el temor a Dios, empieza con obedecer al Señor, reconocer la necesidad de ayuda que tenemos de parte de Dios. Mire, el llamado del Señor en Colosenses 3:1 dice: puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo, el momento en que lo recibieron, fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha del Señor. Ahora, mis queridos hermanos, no somos llamados a creernos ya superiores o los hijos predilectos de Dios y que nadie nos puede tocar, no, sino más bien a buscar constantemente la ayuda de Dios, pues Él es nuestra fortaleza. Si hemos recibido algo, es solo por su misericordia, no por lo que nos merecíamos o nos merecemos, no, sino por la misericordia y el amor del Señor, que puso sus ojos sobre usted y sobre mí, para de esta manera recibir la bendición del Señor, ser salvos y ahora poner nuestros ojos en el reino de los cielos, en las cosas del cielo, como dice aquí, donde Cristo está sentado a la diestra del Señor. Reconocer nuestra necesidad diaria, constante, de ser fortalecidos en el Señor, de cada día ser capacitados, mejorados,
en el Señor, de crecer para salvación, como hemos venido insistiendo. Dios nos llama a una mejora continua. Ahora diríamos en palabras modernas y contextualizadas, a la calidad que debemos tener cada día mejor como hijos del Señor, a mostrar con nuestra vida, con nuestros hechos de amor, de misericordia, que somos parte del pueblo del reino de Dios, al cual nos ha llamado para alumbrar con nuestras obras, con nuestra vida, en medio de un mundo cada vez más denso de tinieblas. Mis queridos hermanos, y para eso necesitamos conocerlo más a Cristo. Dejar de lado esas taras antiguas, de pensamientos antiguos, que muchas veces hasta han destruido nuestras vidas, nos han llevado por el error, y ahora que abunda el error también, debemos buscar la verdad, buscarlo al Señor, para de esta manera la luz de Cristo pueda llegar a nuestras vidas, el conocimiento de Dios, no para envanecernos ni creernos más que los demás, sino para aplicarlo en nuestra vida, para mejorar nuestra relación con el Señor y con el prójimo. Mire, Proverbios 15:14 dice: los que aman el conocimiento siempre buscan aprender más. De hecho, la palabra del Señor, el apóstol Pablo nos llamaba a imitar a Cristo, a cada día mejorar para ser como Él. Él es nuestra meta. Y aunque reconoce que en esta vida, por la debilidad en que andamos, en esa naturaleza humana, quizá no vamos a lograr a ser perfectos como Él, pero debemos avanzar hasta lo que más podemos para crecer en santidad, para crecer en el Señor, para recibir la bendición y no quedarnos estancados, no quedarnos en pensamientos antiguos que detienen nuestro crecimiento y que muchas veces eso nos va a llevar hacia atrás. Como dice el refrán común antiguo, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Es igual hoy cristiano que cree saberlo todo, que no avanza, que no busca del Señor, también el mundo se lo lleva. Los que aman el conocimiento siempre buscan aprender más. Pero los ignorantes, dice aquí, en esta traducción, hablan y solo dicen tonterías. Por eso el Señor nos llama en Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Esta es la manera de crecer en el Señor, de salir de ese estado de creernos que lo sabemos todo, que estamos bien. Ahí es precisamente cuando empieza la caída. Mis queridos hermanos, si hay algo que debemos desechar es este tipo de pensamiento de pensar, valga la redundancia, que ya todos lo sabemos. ¿Cómo podemos cambiar esto? Buscar cada día aprender más del Señor. Pedirle a Él. Y Él dice que nos va a dar en abundancia. Además, que el temor del Señor debe siempre acompañarnos. Mire, Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hablando de aquellos que creen que ya lo saben, desprecian. La palabra del Señor, dice, son cosas antiguas, son escritos de hombres. Oiga, pero estos escritos han perdurado más de 2000 años y más. Estos principios han hecho que la humanidad pueda desarrollarse en algunos aspectos. Pero cuando se los abandona, se han cometido los actos más abominables. De hecho, las 2 guerras mundiales han sido precisamente por abandonar los principios cristianos divinos. Mis queridos hermanos, si hay algo que debemos aprender es a buscar cada día la verdad que nos puede dar la vida eterna, nos puede salvar, hacer crecer en el Señor. Cada día acercarnos al Señor para aprender más, tener esa humildad de siempre aprender en el Señor.
pero aprender lo bueno, aprender de Dios. No el mal, porque también se aprende el mal, sino el bien. Para eso somos llamados, para cada día crecer en el conocimiento del bien y poder de esta manera crecer en el Señor. Pero aquellos que los desprecian, aquellos que no piden, no se acercan, no van a encontrar la bendición del Señor. Mire, la palabra del Señor dice claramente en Jeremías capítulo 29, versículo 13. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Mis queridos hermanos, si empezamos a buscar, a tener una actitud de humildad, a tener una actitud de búsqueda, de cada día saber que Dios tiene algo nuevo para nosotros, como Él dice, nuevas son cada mañana sus misericordias, vamos a encontrar la bendición de Dios, porque de Él procedemos y a Él hemos vuelto a través de Cristo. Ahora, en el reino de los cielos, en el caminar con Él, somos llamados no a quedarnos con los pensamientos antiguos que nos han destruido, que nos llevan al mal o que tiene el mundo, sino a crecer en el conocimiento y en el pensamiento divino, en su poder, en su espíritu, que nos va a llevar a la bendición espiritual y además a ser bendecidos en las más cosas de esta vida. Dice en Proverbios 1:7, todo el que quiere saber, quiere ser sabio, debe empezar por obedecer a Dios. La misma cita anterior, solo que ahora en la traducción actual. Debe empezar por obedecer a Dios. Porque la gente ignorante no quiere ser corregida, ni quiere llegar a ser sabia. Y esto a la final terminan en muerte y destrucción. Pero el Hijo de Dios no está llamado para esto. Está llamado para la vida y la vida eterna, para crecer siempre en el Señor, para constantemente recibir la bendición de Dios y también compartirla con los demás. Y ahí la palabra del Señor en Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles el porvenir y esperanza. Por esto es que debemos acercarnos al Señor. Si ya creemos que lo tenemos todo y que no necesitamos ni de Dios, como mucha gente dice, no vamos a poder recibir los planes de bien que tiene el Señor para nosotros. Planes de bendición para nuestra vida. A sus hijos que obedecen su palabra, que cada día se apartan del mal, que no se creen sabios en su propia opinión, que no se vuelven necios en su razonamiento, sino que reconocen que necesitan la ayuda de Dios, que necesitan la ayuda del prójimo. Entonces sí, pueden crecer y recibir la bendición. Yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. No son planes de mal, de esclavitud, de servidumbre, como mucha gente dice y lo piensa. Todo lo contrario. Dios nos ha dado la vida para disfrutarla. Dios nos ha dado su espíritu para fortalecernos, su palabra para bendecirnos. El bien, el mandamiento es bueno cuando lo obedecemos y trae bendición para nuestra vida. El problema está en que no lo obedecemos muchas veces, en que nos enneciamos en nuestro razonamiento, en que creemos saber a veces mucho más que el Señor, mucho más que Dios, y ahí no podemos recibir la bendición, ni espiritual, ni de esta vida que tanto buscamos. Porque no hay cómo. Si alguien ya se cree completo, ¿cómo se le puede ayudar?
En cambio, aquel que sí reconoce, y todos sabemos que necesitamos la ayuda del Señor y reconocemos esta necesidad, entonces sí, el Señor se acerca, nos bendice, crecemos, nos fortalece, somos bendecidos por Dios y por el prójimo, y también bendecimos. Aprendemos a compartir, aprendemos a preocuparnos no solo por nosotros, sino por la vida, por el bien de los demás, porque vamos creciendo en el Señor, fruto de habernos acercado al Señor, porque cuando uno se acerca, eso es lo que recibe, la bendición del Señor, la paz, la tranquilidad que tanto nuestra alma necesita. Se va el temor, los miedos y los temores, y empezamos a vivir en tranquilidad y a compartir en tranquilidad con los demás, porque el Señor está en nosotros a través de su Espíritu. Planes de bienestar y no de mal, para darles el porvenir y la esperanza, para darles un mejor porvenir y esperanza. Mis queridos hermanos, si hay algo que en estos tiempos, y siempre, aunque ahora abunda más, es precisamente ese sentimiento de creerse más sabios, superiores a los demás, sabios en su propia opinión, que impide ser bendecidos del bien que tiene el Señor y que viene muchas veces a través del prójimo. Mis queridos hermanos, debemos desechar esta actitud si queremos salir de nuestro estado, de nuestro encierro, de nuestra amargura, de nuestras prácticas que muchas veces no podemos dejarlas y que luchamos contra ellas sin la ayuda del Señor. Es imposible. De hecho, la palabra del Señor dice: apartados de mí nada podéis hacer. Reconozcamos nuestra necesidad para que podamos ser afortunados, como dice Mateo, de aquellos que reconocen su necesidad, porque de ellos es el reino de los cielos. Mis queridos hermanos, busquemos al Señor. Por eso el Salmo 100, mire lo que dice: canten alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan ante su presencia con regocijo. Y aquí viene el verso 3, que es lo que quisiera recalcar. Reconozcan que el Señor es Dios. Cada vez vemos más un ateísmo, un negar las cosas divinas. Cada vez más, y siempre ha existido, pero ahora más, abunda este pensamiento de negar que procedemos del Señor. Aunque la teoría ahora darwiniana ya está cayendo, ya ha caído siempre, pero ahora se busca otros orígenes. Muchas veces, si nos ponemos a meditar solo filosóficamente, incompatibles, no lógicos, simplemente por la necedad del corazón del hombre de negar a Dios, de no reconocer que Él nos hizo, como dice el Salmo, y no nosotros a nosotros mismos. Somos capaces ahora de reconocer, por ejemplo, que hubo sabiduría, hubo inteligencia, un creador para hacer un robot ahora. Pero con esa misma actitud muchas veces, en cambio, la misma persona no reconoce lo que somos nosotros, una creación de Dios única. Algo ilógico. Pero esto viene de la necedad, del creernos sabios en nuestra propia opinión y no reconocer al Creador. No reconocer a nuestro Dios, que Él nos hizo, que somos su pueblo, dice pueblo suyo. Somos y ovejas de su prado. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Por más millones y millones y millones de años que haya pasado, hubo una inteligencia superior,
alguien que pensó en nosotros. Como dice su palabra, antes de la fundación del mundo, Él ya nos conoció. Él ya planeó nuestra vida. Él ya preparó, de hecho, el camino de la salvación, hablando de Cristo, para que el hombre pueda volver a Dios, a su Creador, y recibir la bendición de la vida eterna. Recibir la bendición aún temporal en este tiempo tan corto que tenemos ahora, pero esto va más allá cuando tenemos un Dios que nos ofrece la vida eterna. Vivimos una vida diferente, de esperanza. No de vivir por vivir porque mañana vamos a morir, no. De vivir, de crecer para la eternidad. Reconozcamos por eso. Reconozcan, dice, que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Por eso dice, entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, pues nos ha hecho, nos bendice. Porque dice el verso 5, el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Muchas veces todo el error humano, el pecado humano, se le atribuye a Dios. Por este acto mismo de no reconocer nuestros propios errores. Y si nos damos cuenta, todo el sufrimiento, a veces la maldad alrededor nuestro, son fruto de nuestro pecado, son fruto de nuestros errores. Pero desde el primer momento en que el hombre no reconoció su error cuando cayó, hasta el día de hoy se continúa con la misma actitud. Si no recuerde lo que pasó con Adán y Eva, cuando Dios les reclamó por haber desobedecido su mandamiento. No coman de ese árbol del bien y del mal. No coman del árbol que está en el centro del huerto. ¿Y qué lo quisieron Adán y Eva? Eso precisamente, comieron. Desobedecieron. Y cuando Dios fue en busca de ellos, ¿qué han hecho? Primero a Adán como responsable del hogar que había formado Dios. No, ¿qué dijo él? Sí, y yo me dejé llevar por el deseo que me comentaba Eva o mi esposa. No, dijo, la mujer que me diste, ella es la culpable. No reconoció su falta. ¿Fue Dios a Eva? ¿Qué has hecho, Eva? Ella tampoco dijo, no, es que me dejé engañar por la serpiente, por sus palabras, y es que yo vi el árbol, dice, codiciable, como dice la Biblia, para comer, y además me dijo que íbamos a ser iguales a Dios, como Dios, entonces yo cometí, y en realidad, ¿qué pequé? No, no dijo eso. Dijo, la serpiente me engañó. Y desde ahí hasta el día de hoy continuamos con la misma actitud. No, yo no soy el culpable. Yo sí sé, yo sé. Los otros son los culpables. Y con esa actitud, o si no, Dios es el culpable. Con esa actitud no vamos a ser restaurados. No podemos recibir la bendición del Señor. Ni la salvación, ni la bendición. No podemos avanzar o crecer en el Señor, en esta vida mismo. Por eso cuánta gente destruida, atada en su vano razonamiento, y termina destruyéndose él y destruyendo a los demás. Pero Dios no nos ha llamado para eso. Nos ha llamado para ser diferentes. Un pueblo de luz, un pueblo que se levanta de las tinieblas, un pueblo que sale de las tinieblas y pasa a la luz. Y empieza a crecer, y empieza a conocer, empieza a amar, empieza a vivir la vida en abundancia que el Señor tiene. En paz, en tranquilidad, en confianza, del cuidado, de la protección del Señor, del bien que Dios tiene, del plan bueno que Dios tiene para aquel que confía en Él, para el hombre que le busca, para el hombre que reconoce su necesidad y no se fija en su necedad, sino que avanza
y aprende cada día más de su Señor a través de la palabra, a través de su Espíritu. Aleluya, a través de la presencia de Dios en su vida. El Señor es bueno, su misericordia es para siempre, Él es fiel y en todo tiempo está su ayuda. En todo tiempo está ofreciéndola a aquel que deja la necedad, deja esta sabiduría humana, aún la Biblia la llama diabólica, y se acerca para recibir la sabiduría divina, la del bien, la de la vida eterna, la del crecimiento, la del amor, la de la misericordia, la de la paz, que nos lleva a crecer y a vivir como hijos de Dios. A eso somos llamados. Desechemos esta vieja levadura, como decía el apóstol Pablo, les decía a los corintios, de malicia, de maldad, de necedad, y celebremos la nueva vida en Cristo, con la nueva levadura de vida eterna, de panes sin levadura, de sinceridad, de verdad y de justicia, de humildad, para reconocer que necesitamos la ayuda del Señor. Acerquémonos a Dios. Dejemos de lado estos pensamientos vanos, necios, y con humildad acerquémonos a Dios, al Señor, a Cristo, su Hijo, que nos ofrece la vida eterna, el perdón y una vida diferente para vivir en el bien y en la eternidad, y no en la necedad, en la amargura, en el odio en que vive gran parte de las personas en este mundo. Acerquémonos al Señor para encontrar esa paz y ese gozo que solo el Señor nos da. Vamos a orar. Y si usted ha estado lejos del Señor, quizás viviendo en este tipo de pensamiento, es el momento de acercarnos. Dice la palabra, hoy es el día de salvación. Hoy, no mañana, hoy. No sabemos qué va a pasar mañana. Pero si estamos con el Señor, no importa lo que vaya a suceder, porque estamos con Él. El camino es acercarnos, es recibir la bendición del Señor, volver a nuestro Creador, de donde procedemos. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por tus enseñanzas. Gracias, Padre, aún por tu humildad. Tu palabra, de hecho, así nos dice que debemos aprender de ti, porque tú eres manso y humilde, y que si hacemos esto hallaremos descanso para nuestras almas. Cuando dejamos de lado esa actitud, Padre Celestial, esa actitud necia de no reconocer que necesitamos tu ayuda, que estamos mal, que no podemos. Pero si nos acercamos a ti, Señor, encontramos el poder, encontramos la misericordia, la gracia, Señor, para salir adelante y dejar, Padre Celestial, este estado espiritual de destrucción. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Padre, a mantener siempre una actitud de humildad. Una actitud, Padre Celestial, de reconocer que necesitamos tu ayuda y cada día mejorar para Él. Oh mi Dios, ayúdanos, Padre eterno. Ten misericordia. Sácanos de la oscuridad de pensamiento, de actitudes que muchas veces hemos estado, en las que hemos estado. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Que tu Espíritu Santo traiga paz y tranquilidad y luz a nuestros pensamientos, y que podamos darnos cuenta de cuán necesitados estamos, porque entonces sí vamos a recibir tu ayuda y tu bendición cuando, aparte de reconocer, la buscamos, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos. Te lo agradecemos, mi Dios. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor, mis queridos hermanos, por este tiempo que Dios nos da para reflexionar. Y aunque muchas veces pensamos
que no necesitamos, que ya estamos aún bien con el Señor, pero si nos damos cuenta, hay cosas que mejorar cada día, cosas que aprender del Señor. Seguimos aprendiendo, viviendo con Cristo. Cada día hay nuevas cosas que el Señor nos da. Y les invito a continuar en esa actitud de aprendizaje, de crecimiento que nos va a llevar a la vida eterna. Gracias, mis queridos hermanos, en esta mañana por acompañarnos. Sin antes recordarles, no queremos despedirnos, sin antes recordarles que nos acompañen en nuestras reuniones que tenemos todas las semanas a través de las plataformas. Los invito a unirse, a orar, a meditar la palabra del Señor y a mantenernos fortalecidos en Dios y cada día crecer más para el Señor. Vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu bendición, por tu palabra, por tu ayuda. En el nombre de Jesús, gracias por tu presencia, mi Dios, por tu misericordia hacia nosotros. Al terminar este momento, Señor, te pedimos que tu compañía continúe con nosotros. Bendícenos, guárdanos en todo tiempo y en todo lugar. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de aquellos que nos ven, nuestros hermanos, amigos, Señor, que están con nosotros en esta reunión. Bendícelos, Señor, y gracias, Padre Celestial, por ello. Mi Dios, te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos amigos y hermanos, que el Señor me los bendiga.